estaremos con la ayuda del Señor continuando con el cuarto capítulo de este tema que estamos viendo últimamente, con el título de Avance tipológico del altar de bronce. Ya llevamos 3 capítulos y hoy vamos a ver un cuarto. Considerando el aspecto del pasaje, parece corto, pero es muy rico y toca muchos otros pasajes. Entonces estamos confiando en el Señor, de que el Señor mismo nos permitirá discernir en el Espíritu lo que es de Él, que sea de su palabra. El pasaje que estamos considerando no es de los fáciles, es de los difíciles, y se requiere buscar en el Señor y preguntarle, y buscar en su palabra, y buscar también en la comunión del cuerpo de Cristo, la comunión del Espíritu y de la palabra en el cuerpo, e ir avanzando en la misma medida que el Señor nos va dando su luz, nos va consolando, nos va alegrando, nos va dando refrigerio, y paso a paso la luz y la condición de la vida de esa luz se va dando en nosotros. Hoy estaremos viendo principalmente algunos aspectos en Ezequiel capítulo 43. La descripción del altar, como lo hemos estado recordando en estas últimas ocasiones, está descrito desde el verso 13 al 17. Allí se describe el altar de bronce del tercer templo, o sea, el templo del milenio. Hemos visto ya el motivo de la casa de Dios desde el Génesis, y pasando también por los patriarcas y por el tabernáculo en tiempo de Moisés, por el templo en el tiempo de Salomón. La restauración del templo ha sido tenida en cuenta, la edificación de la iglesia como ese templo espiritual durante la era de la iglesia. Pero de la iglesia han de surgir y han estado surgiendo poco a poco a lo largo de las edades algunos vencedores que han de reinar en el milenio. Y en el milenio también se nos habla de un templo que está a punto de ser levantado, que ha de ser profanado por el anticristo y que ha de ser purificado, con el cual Dios nos habla, porque esta es palabra de Dios. Cuando lleguemos al siguiente pasaje, después de este que estamos considerando, que es la descripción del templo del milenio, pero hemos estado viendo el avance tipológico hasta llegar a este momento del templo del milenio. Después de este pasaje viene la purificación, lo cual está muy cerca el levantamiento del templo, más de lo que nos imaginamos, y también, por lo tanto, también está igual de cerca la profanación del templo por el anticristo, y también la profecía prevé la purificación del templo para la venida del Señor y el establecimiento del milenio. Así que estamos en esa coyuntura tan clave. He recibido algunas noticias por causa de alertas que he tenido y comunicaciones por internet, y las he querido comentar con los hermanos, pero lo quiero hacer junto con el comentario profético y bíblico para que podamos valorar más las cosas y tener una mayor comprensión. Por eso, como el próximo domingo, ¿no?, después de este siguiente,
no vamos a estar por causa de aquella boda que se realiza en Melgar. Dios mediante, descenderíamos el sábado 14 para subir el 15. Entonces, por causa de las cosas que hay y el poco tiempo que después tengo que viajar también, y hay muchas cosas en el tintero que quisiera pasar a la iglesia, por razón de esto que acabo de mencionar, no solo del templo y del altar de bronce y de la purificación de él cuando sea profanado. Hay cosas que necesitamos repasar, tanto en la Biblia como noticias que están ya muy adelantadas, y entonces necesitaríamos aprovechar el tiempo. Yo les pido, no sé si ustedes concuerden, que como no vamos a poder, ustedes pueden, yo personalmente no voy a poder estar en otra reunión unida de este próximo mes porque tengo que viajar a fines de este. Entonces yo les rogaría, si este domingo podemos hacer una reunión unida, los que quieran, porque aquí no estamos en este momento solo aquí de la localidad de Teusaquillo, sino hay algunos de otras localidades. Si ustedes quieren, los que quieran, por razón del tiempo, por razón de la oportunidad y por razón de lo urgente que es necesario tener en cuenta ahora, yo les rogaría que hagamos una reunión unida este próximo domingo, sea pasado mañana. Mañana hay una boda, nos queda este domingo, ya el otro no nos queda, ya el otro después sería el último, y ya no sería quizá, nos quedaría quizá solo un viernes, no sé si los dos más. Entonces yo les ruego que me concedan tiempo para poder sacar del tintero las cosas que están allí y sentir que ya por lo menos las pasé a los hermanos y ya están en las manos de los hermanos. Si ustedes me conceden que hagamos una reunión unida este próximo domingo, ¿concuerdan los hermanos? Ustedes, los que sean de otra localidad, pueden avisarle a los que quieran venir. No estamos imponiendo esto a ninguna localidad, sino solo invitándolos de parte de la obra del Señor, por causa de la urgencia, por causa del poco tiempo que hay. Entonces, los que quieran venir están invitados, pero entonces por favor comuníquelo con las otras localidades y no se lo impongan, sino que los conviden si quieren, que estén los que Dios quiera. Si hay 2 o 3, ya es suficiente para mí, ya impone, pero ojalá hubiera más. Entonces, eso lo dije por causa de que estamos justamente mencionando y están concluyendo muchas cosas relacionadas con todo esto. Entonces, por eso es bueno estar bien al día, muchas cosas comprendiéndolas lo mejor que podamos. Amén. Y sabiendo que se están dando cosas muy serias. En ocasiones anteriores les hemos dicho, hermanos, tenemos que estar atentos a determinados asuntos, pero algunos de ellos ya entraron en su recta final, ya están. Lo que estábamos esperando que comenzara ya ha comenzado. Así que por eso les digo esto, que no quiero adelantar cosas sin adelantarlas con la suficiente probidad, con el suficiente tiempo y las cosas que necesitamos tener presentes para poderlas discernir mejor y aprovecharlas mejor y estar mucho más listos y preparados con la ayuda del Señor. Por hoy, hermanos, vamos a entrar en el capítulo 13, vamos a ver algunos detalles en el 14 y en el 15. Ustedes se han dado cuenta que aquí debajo de la Biblia en español coloqué la Biblia en el hebreo, con el interlinear, porque como les dije que el asunto no es fácil y las traducciones son variadas y hay que evaluar las distintas traducciones para poder acercarnos al griego, al hebreo, perdón, de la manera lo más cercana posible. He estado estudiando en estos días con varios autores y diccionarios y todo para poder entender mejor las cosas.
y poder evaluar las traducciones. Entonces tuve por bien colocar aquí el texto hebreo. Si hubiera algún hermano presente aquí que conozca algo del hebreo, le pediría que se sentara aquí a mi lado para podérselo ir mostrando por lo menos a uno de testigo, porque lo que queremos es llegar a una traducción lo más cercana al hebreo posible, que a veces algunas traducciones presentan un lado bueno, otras traducciones presentan otro lado, a veces algunas permiten alguna contradicción y se necesita, ante una cosa difícil, examinarla muy cuidadosamente, que es lo que he estado orando al Señor y he estado procurando hacer. Entonces, quiero pasar algunas nociones básicas que ojalá nos toquen, y tengo algunos versos, no sé si alcancemos a ver solo los de la primera parte. Ustedes recuerdan que hemos estado viendo cómo el altar de bronce del templo del milenio está desarrollado de los altares de bronce del tabernáculo y también del templo. En el altar de bronce del tabernáculo, ustedes recuerdan que la altura de él era de 3 codos, y ya vemos esa división en 3, de abajo para arriba, a la altura de Dios. El arca es de solamente 1,5, y de 1,5 de ancho y de 2,5 de largo, y la altura de 1,5, o sea, el arca es como una media naranja, medias medidas, porque es el arca de la alianza, y es del tabernáculo de reunión, se refiere a la reunión y alianza de Dios con el hombre. El hombre fue creado específicamente para vivir por Dios y con Dios, y para que Dios viva en el hombre. El hombre es el templo, la casa de Dios espiritual, y por eso esas medias medidas que nos hablan del matrimonio, de los cónyuges, de los dos que se hacen uno. Y dentro de todo ese mobiliario, en el atrio, está el altar de bronce, y ese altar de bronce tenía medidas completas, porque esa es la obra consumada del Señor, ¿no? Y esas 3 codos de altura después son desarrollados, como ya los hemos visto, en el templo de Salomón. En vez de ser 3 de altura, son 10, pero son 3 partes. Y en vez de, y también se multiplica por 4, y vemos lo que vimos la vez pasada, la ampliación del altar de bronce en el atrio del templo del tiempo de Salomón, el hijo de David, donde vemos el altar normal y uno que tuvo que ser colocado para ampliar y que cupiera todos los demás miles de sacrificios que se hicieron, y eso ya lo estudiamos la vez pasada. Y ahora ya llegamos a ver cómo el altar ahora de bronce del tiempo del milenio también tiene esos 3 niveles, pero más desarrollados. Ya en ocasiones pasadas ya vimos cómo el atrio se fue desarrollando en la tipología, y ahora vemos cómo el altar que está en el atrio también se desarrolla. Y hemos dicho a grandes rasgos que el templo del milenio también tiene el primer nivel de abajo para arriba, llamado el Heik. Y si ustedes miran en el Salmo 119, que está dividido en 22 letras, que son el alefato hebraico, ahí ustedes van a ver ahora, al mirar ese salmo, vamos a tenerlo en cuenta allí para ver esa primera palabra Heik. Esa palabra que se escribe con 3 letras, solamente que la primera letra, que es G, tiene 2 puntitos horizontales debajo, que corresponden a la letra E. Por eso la letra G con los 2 puntitos horizontales, no verticales sino horizontales, suena G, y después la letra Yod, Hei, y luego la letra Ko, Hei. Ese es el nombre de la primera parte, la base pura, el zócalo,
el descanso sobre el cual descansa toda la pirámide del altar. Hoy nos vamos a concentrar en esa primera parte del altar, el sentido espiritual. Claro que pues vemos la tipología y eso nos ayuda a entender. Lo importante es entender y ser tocados espiritualmente por ese significado. Entonces miren conmigo, por favor, los que quieran, el Salmo 119, donde aparecen las letras del alefato hebreo. Ustedes saben que decimos alefato porque empieza por Aleph, Bet, Gimel, Dalet, es alefat. En griego es alfabeto porque empieza por alfa, beta, gamma. Y en castellano abecedario porque A, B, C. Abecedario en castellano, alfabeto en griego y alefato en hebraico o en hebreo. Salmo 119, por favor, para que ustedes vean allí esas letras y vamos a aprender cómo se escribe esa letra. Y acuérdense que cada letra tiene su porción. Si después leemos las tres porciones, la de G, la de Yod y la de Kof, eso también enriquece las cosas. Por lo pronto no vamos a leerlo, sino vamos a ver allí. Vieron que empieza por Aleph, los que tienen la versión textual, ahí está la letra misma escrita. Entonces noten, Aleph 1, Bet 2, Gimel 3, Dalet 4, G, note esa G en 5 es una G suave, es una G que casi no se pronuncia, es muy suave, G. Esa es una letra que aparece en el nombre de Yahvé, ¿no? Aparece la Vav, la G, luego la Yod y otra vez la G. Pero no es esa G, es otra letra que es parecida. Esta tiene una separación entre la rayita, una de las rayitas verticales con horizontal. Los que están mirando en la versión textual, donde está la letra en hebreo. Si no lo tienen acá, ya después les voy a decir el número. El número es el 8, donde dice Chet. Si fuéramos a leer en español, dice Chet. ¿Sí lo vieron? En el verso 57, del 57 al 64, está la lección de esa letra, pero no lo pronuncien Chet, porque esa no es una pronunciación castellana. Cuando ustedes oyen, por ejemplo, en el alemán, que hablamos de Juan Sebastián Bach, no leemos Bach, se escribe Bach como si fuera una Che, pero eso no es una pronunciación castellana, eso es en alemán, se pronuncia Bach. Y lo mismo sucede cuando esa letra se pronuncia hebrea, se pronuncia con el idioma hebreo. Suena Het, como una J, más fuerte que G, que es más suave, como una J, que parece que fuera así. Imagínense una rayita horizontal y dos rayitas verticales que bajan de los dos extremos. Esa es la letra Het. Entonces cuando se le pone dos puntitos horizontales debajo, suena G, ¿no? Después viene la letra, esa vale 8. Luego vemos en la 73, donde dice Yod, esa parece una comita más pequeña, es la letra más pequeña del hebreo. Parece una apóstrofe, una comita pequeña, que es la I o es la J. ¿Ven? Entonces, la letra Het, que vale 8, con la letra Yod, que se pronuncia G. Después viene la letra Kof, que no es la letra K. La que está en el 81, verso 81, es la letra K, que parece una C, pero al revés. En vez de hacer la C, o sea, digamos que ellos la hacen al derecho y nosotros somos los que la hacemos al revés. Si usted pone la letra C, en vez de estar a un lado, en vez de hacer en conca, estar a la izquierda, la pone estar a la derecha, esa es la letra C que suena K, la letra de comer. ¿Ven? Pero está la Q, que es la Ko, y usted va más adelante,
en la página, en el verso 145, esa vale 100, ¿no? Ahí dice co, no ca, y esa se escribe, los que tienen la versión textual, con un ángulo cerrado, un palito largo, como con un penachito, casi como si fuera una P, pero no la toca sino que baja, y esa es la letra co, o sea, la letra Q, no la letra C, sino la letra Q. Dice esas tres letras, la G, het, la yod y la ko. Pero la G con dos puntitos horizontales debajo se pronuncia heik, heik, y se escribe así. Y ese es el nombre que se le da a la primera parte del altar de bronce del templo del milenio. O sea que la parte baja, imagínate primeramente un bloque cuadrado de 14 codos por 14 codos que está sobre la tierra. Esa es la primera base del altar de bronce y esa es la que se le llama heik. ¿Ve? Luego sobre él se asienta otra porción de 12 por 12 y sobre esa se asienta otra que se le llama el arel. Entonces hay una base, la primera base de abajo, ¿no?, cuya palabra clave sería Trinidad, sería divinidad, sería Dios, sería el seno de Dios. Esa palabra heik es una palabra muy rica. ¿Por qué me detengo en una palabra? Porque es que en el significado de la palabra, en los versículos en que en toda la Biblia se usa esa palabra heik, son las que te van dando la revelación. O sea, el altar de bronce descansa sobre el heik. Se le llama a veces seno, regazo, profundidad, canal, y tienen también otros significados que vamos a ver. Escogí algunas, no todas porque son muchas, escogí algunas de las palabras claves donde aparece en cierto contexto, para que el significado de esa palabra en sus contextos bastante amplios te vaya haciendo entender cómo toda la obra de la redención que lleva al reino descansa en Dios mismo. Descansa en Dios mismo. La segunda parte, que la vamos a ver en otra ocasión, si Dios lo permite, por eso quisiera que por lo menos terminemos el altar de bronce antes de irnos, y ojalá lo de la purificación y algunas cosas que están aconteciendo, para que me pueda ir más tranquilo, que pude dejar esto a los hermanos, pero no quiero pasar, porque no quiero solo que los hermanos toquen la imagen intelectual del asunto. Claro que lo necesitamos, pero estoy confiando es que el Espíritu nos haga entender esas tres niveles del altar en forma de pirámide. ¿Ven? El heik, el jober y el arel o ariel, que es la parte alta. Pero esa descansa sobre la segunda descansa sobre la primera. Entonces hay que empezar de abajo para arriba. La palabra aquí lo describe lo mejor que lo pudieron traducir. He comparado varias traducciones serias de personas muy serias en el hebreo, para que la traducción que yo les presente sea lo mejor que haya podido encontrar, sin pretender llegar a lo final, porque necesitaríamos mucho tiempo para explicar muchas cosas. Así que vamos solamente hablando de los trazos principales primero, antes de entrar en las minucias de erudición, solo en los trazos primeros. Entonces ya vieron esas tres letras, hey. Después les recomiendo en privado, si es que no tenemos el tiempo nosotros, leerse esas tres porciones del Salmo 119, empezando por Het, el número 8, siguiendo por Yod, el número 10,
y terminando por Kof, el número 100, o sea, el valor numérico 100. 8, 10, 100. ¿Amén? Pero por ahora tenemos que ir viendo unos versículos. Tengo anotados aquí conmigo una serie de versos, de versículos, para que veamos el uso de la palabra Heik. Entonces voy a leer aquí primero cómo lo traduce Reina y Valera, después tendremos que hacer algunos ajusticos comparando otras traducciones, pero sobre todo el original griego, pero para ir empezando desde lo más simple e ir profundizando. Entonces, Ezequiel 43, el verso 3. Estas son las medidas del altar. Por hoy vamos a saltarnos un poquito en las raíces de la palabra altar, que les va a parecer tremendo, porque esa pertenece más a la parte segunda, que se coloca sobre el Heik. ¿Amén? Y la que lo corona arriba, que es el Ariel. Eso cada vez vamos a dedicarnos a ver primero el Heik, luego el otro y luego el otro. ¿Amén? Amén. Entonces, sin embargo, ya le llamo la atención a esto, que el altar tiene unas medidas. Eso no es una broma. Si esas medidas no son las que deben ser, no hay salvación para nadie. Si el Señor Jesucristo no fuera quien es, y no hubiera sido probado como fue probado, y no hubiera vencido de verdad sobre todas las pruebas, su sacrificio era por su propio pecado. Pero como Él cumplió las medidas, entonces el sacrificio es expiatorio y es holocausto y es también expiatorio y consagratorio. No puede hacerse un altar de cualquier medida. Tiene que tener unas medidas, algo que satisfaga la justicia de Dios, algo que satisfaga la santidad de Dios, algo que satisfaga la gloria de Dios, algo que satisfaga la necesidad humana por causa de sus pecados y transgresiones, algo que satisfaga la necesidad humana en cuanto a su condición caída, algo que pueda traer verdadera reconciliación con Dios y verdadera reconciliación con las personas, porque si no se llenan las medidas, no hay alianza ni hay reunión, no hay reconciliación con Dios ni entre las personas, no hay salvación ni redención. Dense cuenta que las medidas del altar no es un juego arquitectónico de Dios, no es que Dios es algún diseñador de muebles y entonces tiene sus ocurrencias, no. Dios está hablando cosas espirituales muy importantes. Y aquí nos va a decir Dios, como había dicho, mire, si se arrepiente, descríbele las medidas de toda la casa, y entre esas están estas del altar, que es el segundo mueble importante del atrio. Después del lavacro viene el altar de bronce. El lavacro nos habla del arrepentimiento, del reconocerse a la luz de Dios como pecador y digno de muerte. Y ahí entonces somos sobre esa base trasladados al altar de bronce. En el atrio estaba el lavacro y el altar de bronce. Lo primero con que comenzó Jesús el Evangelio: arrepentidos y creer en el Evangelio. El arrepentimiento tipificado por el lavacro, porque en el lavacro hecho por los espejos de bronce de las mujeres de Israel, es que el Espíritu Santo nos muestra quiénes somos y nos convence de pecado. Porque mientras no seamos convencidos, seguimos en la oscuridad. Entonces no venimos al sacrificio de Cristo, porque nosotros justificamos. Pero cuando somos convictos del pecado, y eso era el trabajo de la ley, mostrar
que somos insuficientes en nosotros mismos y que ella es un ayo para llevarnos a Cristo. Entonces ahí pasamos de ese primer mueble del lavacro al segundo mueble, que será el altar de bronce, que es el Evangelio que nos anuncia el sacrificio expiatorio de Cristo, primero como holocausto y segundo como expiación, y ofrenda por el pecado, y ofrenda por las transgresiones, y ofrenda de paz, etc. En distintos aspectos de la obra de Cristo. Y ese es el atrio. Cuando lees Romanos, que es la epístola del Evangelio de Dios, los 3 primeros capítulos son: no tenemos excusa. Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 nos dejan desnudos. No hay justo ni aún uno. Eso hasta ahí nos muestran los 3 primeros capítulos, que son el atrio del Evangelio. Y luego ya, a partir de la mitad del capítulo 3, durante el 4 y hasta la mitad del 5, se nos viene hablando ya de la obra de Cristo en la cruz, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. En el 4 dice que somos perdonados nuestras transgresiones, pero ya en el 5 aparece el problema no solo de las transgresiones, sino de el pecado, y se pasa a otra clase de aspecto de la obra de Cristo, la muerte por el pecado. Primero es la muerte por las transgresiones, pero también es la muerte por el pecado y la crucifixión del viejo hombre y del pecador y de la carne y del mundo, y aún de las cosas viejas, de la diferencia de raza, de clase, nacionalidad, de sexo. Todo eso lo hizo la cruz, y esos distintos aspectos los hizo Cristo de una sola vez, pero están incluidos, y por eso Dios lo explica con tanto detalle, para que realmente conozcamos las insondables riquezas de la gracia de Dios. Amén. Comienza por la cruz, de a poco, no terminamos de sondear, son insondables, no terminamos de escudriñar, son inescrutables, pero hay que entrar en ellas, y la eternidad será necesaria, porque la vida eterna es que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Y es ahí que vamos conociendo el corazón de Dios, y ese precio y toda liviandad y toda inconsciencia va siendo echada para atrás por medio de la verdadera luz de Dios, el verdadero toque de Dios, que es lo que en verdad nos transforma. Entonces ahí nos damos cuenta cómo después eso aparece en el 4, en el 5, en el 6, hasta en el 7 de Romanos, y recién en el 8 llegamos al lugar santísimo, donde brota la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Por eso el capítulo 8, en el 12 ya se habla de la vida práctica en la iglesia, pero en el 9, 10 y 11 está el lugar de Israel en la casa de Dios, porque la casa de Dios comienza y termina por Israel, y por eso no nos podemos saltar del 8 al 12, pero en el 12 ya tenemos la vida de iglesia, en el 13, en el 14, 15 y 16 es la vida práctica de todo el santuario. ¿Ven? Pero mire cómo comienza por el atrio, con el lavacro, espejito, espejito, arrepiéntete, nos dice el espejito, y nos lleva al altar de bronce. Entonces vemos que estamos en el altar de bronce, y ahora nos estamos tomando conciencia que el altar de bronce tiene una base que se llama Heik, y que se traduce de muchas maneras, pero que todas esas maneras, eso es Dios en Cristo para nosotros, comenzando primero por el Padre y lo divino. Ya la segunda parte lo podíamos traducir al español, el inmolatorio, donde se inmola la víctima, y luego la parte de arriba ya es los sacrificios mismos, pero primero, para que haya expiación en el tercer nivel, tiene que haber humanidad perfecta y probada en el segundo nivel.
Y para que haya humanidad perfecta y probada en el segundo nivel, el Hijo tiene que vivir con el Padre y estar en el seno del Padre. Y eso es lo que significa Heik, el seno, lo más íntimo, lo que sustenta todo, de donde todo proviene. Entonces, si ustedes me permiten, hermanos, quisiera que miremos algunos versículos para ver los significados de Heik. Amén. Amén. Entonces, vamos a mirar, primeramente vamos a empezar por San Juan. Vamos a empezar por San Juan, que me parece que es el versículo clave. Este está en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Pero lógicamente que hay traducción de las palabras del hebreo al griego, ¿verdad? Y es, como les dije, esa palabra seno. Pero vamos a empezar por este importantísimo verso, este capítulo 1 del Evangelio de Juan. Vamos a empezar allí. Primeramente veamos el verso 18. Dice así, leo desde el 16. Venía hablando del Señor Jesús, que dice, en el 15, Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Entonces note que aquí Juan, aunque él fue considerado por Jesús de todos los hombres nacidos de mujer, el mayor de todos, que nosotros a veces pensamos, bueno, el mayor seguramente fue Moisés, o Isaías, o David. Quizás nosotros tenemos muchos personajes favoritos, ¿verdad?, del Antiguo Testamento. Pero Jesús dijo que de todos los nacidos de mujer, el mayor de todos era Juan el Bautista. Si usted reúne todos los pasajes de la Biblia que hablan de Juan el Bautista, va a ver qué tremenda revelación tenía Juan el Bautista. Tenía revelación de que Jesús era el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, que tiene una esposa y que él es el que debe presentarle la esposa y no quedarse con ella, ¿no? Y muchas otras cosas más, porque él habla también del reino. Así que la luz que tuvo Juan realmente fue muy tremenda. Juan tuvo más luz que nosotros, porque Juan fue pasando de lo que era tipológico a lo que era real. Y a los ojos de Jesús, el mayor de los nacidos de mujer era Juan el Bautista, mayor que Moisés, que Abraham, que todos los personajes del Antiguo Testamento. Dios lo reservó para introducir al Hijo, sobre quien veas que desciende el Espíritu Santo. Él sabía del bautismo del Espíritu Santo. ¿Se da cuenta? Porque Joel y Ezequiel habían introducido, y Jeremías, él lo llevó a la realidad. Él dijo, mire, esa es la realidad. Ahora ya pasamos del antiguo pacto a introducir el nuevo en su realidad. Para Dios, Juan el Bautista era el mayor, para Jesús, y por lo tanto para Dios. Y sin embargo él agrega, pero el más pequeño en el reino, mayor es que Juan. Porque Juan era el mayor de los nacidos de mujer, pero el más pequeño en el reino es nacido del Espíritu, por un nuevo nacimiento. Sobre Juan venía el Espíritu, y había visitación del Espíritu en el Antiguo Testamento, pero fusión del Espíritu divino con el Espíritu nuestro
para una habitación permanente de Dios, comunicándonos todo lo que consiguió Jesucristo. Eso fue después de que Jesús murió, resucitó y derramó el Espíritu, y el Espíritu trajo todo lo que consiguió Jesús en su vida humana. Primero su naturaleza divina y luego la humana glorificada. Todos esos elementos los toma el limpio aceite y los porta con mirra, canela, casia y álamo, y lo pasa para la iglesia. De la cabeza pasa a la barba, y de la barba pasa hasta el borde de la vestidura, o sea, del Señor Jesús al ministerio del nuevo pacto, y de ahí a la plenitud del cuerpo de Cristo. O sea que la venida del Espíritu Santo, que ya había venido desde el Antiguo Testamento, pero estaba esperando que el Hijo venciera hasta sentarse a la diestra del Padre para tomar todo eso y pasárnoslo. Por lo tanto, el menor en el reino es mayor que Juan, porque Juan pues estaba con Jesús, lo reconoció, el Espíritu Santo venía sobre las personas, que es un aspecto, pero que nos transmita toda la victoria de Cristo es algo más profundo. Había cosas tipológicas en el antiguo, pero en el nuevo es mayor. Pero el más pequeño en el reino, por lo tanto, es mayor que Juan. Entonces, a veces nosotros no comprendemos eso, y a veces menospreciamos a los hermanos. Quizás respetamos a Jeremías, respetamos a Enoch, y no respetamos a algún hermanito, pero para el Señor ese hermanito tiene a alguien que es al mismo Padre, al mismo Hijo en su divinidad y en su humanidad, y al mismo Espíritu Santo que toma todo lo que es del Padre y del Hijo, lo divino y lo humano, y se lo pasa a ese pequeñito, porque nadie es grande en sí mismo, sino en lo que Dios le da. Dios es el único. Entonces debemos aprender a valorar lo que hay en la iglesia, lo que hay en el cuerpo de Cristo, en cada pequeñito, valorarlo en serio, que a veces Satanás nos lleva a despreciar. No es el Señor el que te lleva a despreciar a un pequeñito. Él dice, no menosprecie ninguno de estos pequeñitos. Amén. Amén. ¿Qué cosa? Entonces en el verso 18 dice este Juan, de quien veníamos leyendo, ¿no? Entonces dice así, y esto lo dice Juan, el apóstol Juan, ahora no Juan el Bautista, pero hablando de Juan el Bautista, Juan, o sea, Juan el apóstol dice de Juan el Bautista, Juan dio testimonio de él, y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. ¿Por qué dice esto Juan? Porque ¿qué? Juan tenía conciencia de quién él era. Dice, ¿tú eres Elías? No, no soy Elías. ¿Tú eres el profeta? No, no soy el profeta. ¿Tú eres el Cristo? No, no soy el Cristo. Entonces, ¿quién eres? Yo soy la voz que clama en el desierto, lo que decía Isaías 40. Y esa voz que clamaba en el desierto, ¿qué era lo que tenía que hacer? Preparar camino en la soledad. ¿A quién? ¿A quién? A Yahvé, a Dios. Enderezar calzada a nuestro Dios. El que venía detrás de Juan era el propio Dios que se había hecho hombre. Hoy la gente quiere decir que nosotros los cristianos divinizamos a un carpintero. Es mentira. Fue Dios el que se humanizó. A nosotros que divinizamos a alguien, ¿no? Dios se hizo hombre, lo anunció. Y el trabajo de discernir eso y no tenerlo por ahí en el aire, sí, algún día no, la hora es ahora, esta es la hora. Es este. Ese era el trabajo de Juan. Ese es el trabajo de Juan. ¿Ve? Entonces él sigue y diciendo aquí, este es de quien yo decía, y dice, porque de su plenitud tomamos todos, gracia sobre gracia. Oígame,
¿qué cosas entendía Juan? Que la plenitud estaba en él y que de él tomábamos gracia sobre gracia, que era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿no? Y dice, por la ley, por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Note que el que viene hablando aquí es Juan. Y ahora dice, a Dios nadie le vio jamás. O sea, Dios siempre se había revelado de manera solamente fragmentaria, para que no muriera, no me verá hombre y vivirá. Pero ahora nos dice a través de quién se revela Dios. ¿Cuál es la revelación total de Dios? Y eso que todavía no viene en su gloria en la primera venida, pero en la segunda venida viene en gloria. Y dice, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo, que está en. Por eso es que el Heik tiene 14 por 14, y la siguiente parte, que le voy a traducir el inmolatorio, donde se inmola el que se encarnó para asumir sobre sí la reconciliación de todas sus criaturas. Ese está en el seno del Padre. La segunda parte del altar, que es de 12 por 12, descansa en la primera, que es el Heik, la base, que es 14 por 14. ¿Se da cuenta? 14 codos por 14 codos, que es la base de la segunda parte, que es 12 codos por 12 codos. Ese segundo, que es el que se encarnó para morir, descansa en el seno, en el Heik del Padre. Nada de lo que hizo el Hijo lo hizo sin el Padre, y todo tuvo origen primero en el Padre, y eso es algo que tenemos que comprender, ¿ve? Entonces luego esa frase ahí, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, ese es el Heik. Él le ha dado a conocer, esa es la siguiente parte, y ese es el que murió y cumplió todo lo necesario para salvar y reconciliar y agradar a Dios, satisfacer a Dios, llenar las medidas de la justicia, de la santidad, de la gloria de Dios y de la necesidad total del hombre, por todos los aspectos que el hombre necesita. Y esa obra de Él es la tercera parte de la hiel, donde se hace el sacrificio. Entonces, hermanos, esos 3 niveles del altar son preciosos. Entonces, ya que estamos aquí en Juan, pasemos al verso 29. Allí vamos a mirar algunos versículos, así como nos mostró este primero de manera sucinta. El Heik, el seno de Dios, donde está el Hijo, el unigénito Hijo que está, ahí se deposita, ahí descansa, en el seno del Padre. O sea que el Heik es el seno, eso es lo que significa Heik, y es la parte baja del altar, la que toca tierra, sobre la que descansa el altar de bronce. Entonces eso significa la obra de Dios, no solo la obra de creación, sino su intención de salvar. Entonces, como decir, 3 versos para entender lo que implica esa palabra Heik, seno, que es el mismo Dios, que es el sustento de su Hijo. Agradó al Padre que en el Hijo habitase toda plenitud. Como el Padre tiene vida en sí mismo, ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Por eso el Hijo es el unigénito del Padre. Es engendrado pero no creado, porque no le empezó a crear, sino desde la eternidad fluido el amor del Padre al Hijo, y el Hijo como expresión y objeto del amor del Padre.
Todo eso está ahí en el seno del Padre. Entonces, vamos a ver algunos versos que nos hablan de ese sentido, pero quiero que vayamos a Timoteo para ir entendiendo un poquito estas cosas. Vamos un poco a la palabra del Señor y vamos a ver esa parte que, si no la encuentro aquí rápido, se la digo de memoria, y el que la encuentre más rápido que yo, entonces me la comunica. Esa frase donde dice así, que la gracia nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. ¿Se acuerdan? Sí. ¿Se acuerdan? El que encuentra primero el versículo, que se me olvidó, y eso que tengo anotado los versículos que ver, a veces hasta leer lo que tengo anotado me queda difícil, pero el versículo me lo acuerdo bien. ¿Quiénes se acuerdan de ese pasaje? 2 Timoteo 1:9. Gracias, hermano, te agradezco. 1:9. Entonces, leamos del 1:8. Segunda a Timoteo 1:8. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. Nosotros pararíamos allí, ¿verdad? Pero Pablo dice, ni de mí. O sea que Timoteo también tenía que dar testimonio de Pablo, porque el Señor le encargó algo a Pablo. Y si menospreciaba a Pablo, al que el Señor envía, no recibiría de Cristo lo que Cristo le mandó por medio de Pablo. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta? Porque hasta el más pequeño en el reino de Dios no puede ser menospreciado. No te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Entonces ahora mire cuál es la última palabra del verso 8 de 2 Timoteo 1. ¿No? No te avergüences de dar testimonio a nuestro Señor, ni de mí preso suyo, sino participa, será participación nuestra, ¿sí?, de las aflicciones por el Evangelio. Esa es la parte de Jesús y de la nuestra, la iglesia, el misterio de Cristo. Pero note, por o según, note la base, lo que está debajo de eso, el poder de Dios. O sea, lo que está en lo más íntimo del Evangelio, de las aflicciones de Cristo para salvar, y de la iglesia para cooperar con la edificación. Su base, su fuente primera y pristina es el propio poder de ¿quién? De Dios. Entonces, ¿qué está en la base de todo? La base, el Dios. Y ahora miren, Dios, ¿quién? ¿Se da cuenta del nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras. O sea, nuestras obras no son el nuestras obras no son la base. No podemos descansar en nuestras obras. Debemos sí hacer obras, pero basados en Cristo. Y Cristo se basó en Dios. Como yo vivo por el Padre, el que me come vivirá por mí. ¿Por quién vivía el Hijo? Por el Padre. ¿Se da cuenta el rey? ¿Se da cuenta el sustento, la base, el descanso de todo? Entonces dice así: no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo. Note, primero está el propósito y ahora viene una I. De una primera base pasa a una segunda base, y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. ¿Se da cuenta? O sea, en Cristo se manifestó en el tiempo, pero la operación surgió en el corazón de Dios de la eternidad. La gracia no te fue dada cuando la recibiste.
sino en la decisión eterna de Dios, en el preconocimiento de Dios, en la elección de Dios, en la predestinación de Dios, en la ordenación de Dios de todas las cosas para que te ayuden, y en la provisión de Dios, que envía a su Hijo y su Espíritu y nos dio todo. Esa es la base, ese es el Heik, ese es el descanso, esa es la profundidad, ese es el seno, ese es el regazo de donde nos alimentamos. ¿Sí? Entonces ahí sigue diciendo, la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, no solo cuando murió fue cuando se cumplió, ahí vino la encarnación, ahí vino la inmolación, pero el inmolatorio es la segunda parte que está sobre el Heik, que es la primera parte del altar. ¿Ven? Entonces dice aquí, antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ya es la segunda parte, ya es la encarnación y la expiación. Por ahí hay un folletito que se llama La identidad de un testimonio de la Iglesia, que comienza con la Trinidad, sigue con la encarnación, continúa con la expiación, y esa es la base de la justificación y de la santificación y de la edificación y de la glorificación. Pero ¿por dónde comienza? Por el Dios Trino, el Padre, el Hijo y el Espíritu. Entonces luego viene la encarnación y la obra de Cristo. Todo eso es la pirámide del altar. El primero, el de abajo es la base, el descanso, ha sido traducido de varias maneras. La palabra es Heik. Luego viene la segunda parte y sobre esa viene la tercera parte. Entonces esas tres palabras claves, por eso el altar de bronce, cuando era más simple, estaba con 3 codos de altura, y esos 3 codos estaban simplificando lo que aquí es más profundo, el Heik, el Sober, el Sabib, pronunciaciones hebreas, que estoy castellanizando, y el Ariel, de donde viene la palabra las aras del altar en castellano, las aras. Esa es la parte del Ariel, la parte de arriba, donde se quemaban los sacrificios, pero no se podían quemar sin la encarnación y la prueba del Hijo y la victoria del Hijo. Y eso no podría ser si Dios no fuera como es Dios, a quien el Hijo conoce y el Hijo expresa, y expresa en carne. Amén. Entonces ahora dice aquí, viste, estamos en Timoteo, dice, pero ahora, ¿se da cuenta? Ahora ya es la segunda parte y la tercera. Ha sido manifestado por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte, eso fue con su sacrificio ya la tercera parte, y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, porque de eso es que habla el altar de bronce en el atrio. Primera parte, el lavacro, arrepentidos. Segunda parte, el altar, y creer en el Evangelio. ¿Se da cuenta? ¿Y de qué nos habla el Evangelio? Del Hijo de Dios. El Evangelio fue que sacó a luz la vida para, primero, regenerarnos, pero luego esa vida pasa del espíritu al alma y al cuerpo, o sea que también saca a luz no solo la vida, sino la inmortalidad. Aleluya. O sea, la resurrección de los muertos para los vencedores y la inmortalidad para aquellos de las naciones que no son vencedores, pero que van a estar en el reino y también en el eterno, sobre quienes reinará la nueva Jerusalén. Por eso ellos también no comerán del árbol de la vida, pero comerán de las hojas para la sanidad de las naciones, para ser inmortales como era Adán antes de pecar y antes de comer del árbol de la vida. Era inmortal, pero no era todavía glorificado. Adán, aunque no hubiera pecado, hubiera necesitado también de comer del árbol de la vida
para no solamente ser inmortal, sino también tener vida eterna. Y así en la Nueva Jerusalén estarán los que comen del árbol de la vida, que tienen vida eterna, que son los vencedores, y también están los otros que no pueden comer del árbol de la vida, pero sí de las hojas, para mantenerse en la condición adámica antes de la caída, pero también antes de comer del árbol de la vida, del fruto del árbol. Son categorías diferentes. ¿Eh? Y todo eso va desde el principio hasta el final. Entonces, ahí por eso dice Pablo, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles, por lo cual asimismo padezco esto. Pero no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído. O sea, el evangelio que se comparte descansa el Ariel sobre el inmolatorio y ese sobre el hate. Amén. Y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Y ahí empieza a hablar del depósito, que aquí se ha tratado bastante. Les voy a parar esta lectura aquí. Entonces, con esta palabra aquí, que dice, la gracia que nos fue dada, note, antes de los tiempos de los siglos, pero manifestada ahora en Cristo. O sea, en Cristo se manifestó lo que Dios por naturaleza desde la eternidad en su amor decretó. El don de Dios comienza desde el seno de Dios. La base, esa es la base. La gracia nos fue dada en Cristo, pero no desde que Cristo murió. Él sabía para qué venía. La decisión ya era anterior a la encarnación, y a la muerte, y a la resurrección, y a la ascensión, y a la venida del Espíritu Santo. Desde que cuando solo existía la Trinidad, y no existía ni el primer anciano de los 24, ni ningún arcángel, ni principado, ni potestad, ya esta era una decisión en Dios, que estaba en el seno, en el hate de Dios. Entonces vamos a ver otros versos relacionados. Entonces ahí pasamos a primera de Juan, otra vez, 1:29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él. Juan, Evangelio de Juan 1:29. Y dijo, he aquí el Cordero de Dios. O sea, lo que Dios había planeado antes ya era un plan, y se lo habían anunciado a Juan antes de que sucediera. Y Juan sabía que iba a venir uno que no era digno ni de sacar la correa de su calzado, y que era el Cordero de Dios. Pero el Cordero, como dice Pedro, y lo vamos a ver, usted ya lo sabe, inmolado desde antes de la fundación del mundo. En el tiempo fue inmolado, en la época de Poncio Pilato, pero la palabra dice que es desde el principio del mundo, antes de la fundación del mundo. Por eso dice, la gracia nos fue dada en Cristo antes de los tiempos de los siglos. Ese antes no tiene principio. Ese antes es el Dios eterno, su naturaleza eterna e inmutable. De ahí brota todo lo demás. Esa es la fuente, ese es el sustento, ese es el seno y la profundidad de Dios. ¿Se da cuenta? Ese es el hey del altar, del bronce, que realiza para Dios y para el hombre lo que se propuso. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y en ese hagamos está este preconocimiento del Padre. En ese hagamos está esa decisión eterna, ese propósito y esa elección para ese propósito, y esa predestinación de los escogidos, y esa provisión y arreglo de todas las cosas para que esto se dé en los escogidos. Esa es la base, ese es el eje. Entonces pasamos ahora a otro pasaje. Después de este aquí dice, he aquí el Cordero de Dios, de quien que quita el pecado del mundo.
este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí. ¿Sabe quién es este varón? El que aparece ahí en Ezequiel, en el mismo 43. Márquelo aquí, veamos ese varón. Que dice aquí, me llevó a la puerta, leo desde el lunes el contexto, a la puerta que mira hacia el oriente, y aquí la gloria del Dios de Israel que venía del oriente. Por eso es que la escalera de este altar mira hacia el oriente. Vamos a necesitar toda una reunión para entender esto. Por ahora lo mencionamos. Y dice, y su sonido era como el sonido de muchas aguas, y la tierra resplandecía a causa de su gloria. Es la venida. Y dice, y el aspecto de lo que viera como una visión. Pero, ¿cómo era la visión? Como aquella visión que vi cuando vine para destruir la ciudad, y las visiones eran como la visión que vi junto al río Quebar, y me posté sobre mi rostro. O sea, la del capítulo 1 y del capítulo 10, que le hemos estudiado cuando estudiamos aquel pasaje que Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y la visión de la semejanza, de la gloria de Dios, era aquel varón que estaba en el trono sobre las alas y las cabezas de los querubines, el trono de zafiro. Ahí estaba un varón, que es este que abandonó el templo por el pecado, pero al final vuelve por la reconciliación, por la obra de Dios, y vuelve en gloria. Había salido y ahora regresa. ¡Qué maravilla! ¿Y qué más dice? Y la gloria de Yahvé entró en la casa por la vía de la puerta que daba al oriente. Qué importante es esto. Y me alzó el espíritu y me llevó al atrio interior, y aquí que la gloria de Yahvé llenó la casa. Amén. ¡Aleluya! ¡Qué maravilla! Eso es lo que dice Pablo. Hasta que seamos llenos de toda la plenitud de Dios. La gloria llenó la casa. Así como fue con el tabernáculo, vino la gloria. Cuando el templo, vino la gloria. Cuando llegó la hora de la iglesia, vino la gloria, la nube, y ahí estaba Jesús y los 3 apóstoles. Y ahora en el templo llenará de gloria esta casa. ¿Y qué más dice? Y oí uno que me hablaba desde la casa. O sea, alguien que estaba adentro de la casa. ¿Y quién era? Era un varón. ¿Se dan cuenta? Un varón. ¿Y quién era este varón? Dice, un varón estaba junto a mí y me dijo, mire cómo habla este varón. Mire cómo habla este varón. Hijo de hombre, este es el lugar de mi trono. ¿Oh? Entonces, ¿quién es este varón? El dueño de la casa, que se siente en el trono. No es cualquier hombre por ahí. ¿Se da cuenta? ¿Quién es este varón? Mire cómo habla este varón, que apareció cuando entró la gloria en la casa. Era un varón, el varón del trono. Este es el lugar de mi trono, el lugar donde posaré las plantas de mis pies, en el cual habitaré entre los hijos de Israel para siempre, y nunca más profanará la casa de Israel mi santo nombre, ni ellos ni sus reyes con sus fornicaciones, ni con los cuerpos muertos de sus reyes en sus lugares altos. Porque poniendo ellos su umbral junto a mi umbral, ¿se da cuenta por qué estamos estudiando las cosas santísimas? Y su contrafuerte junto a mi contrafuerte, mediando solo una pared entre mí y ellos, han contaminado mi santo nombre con sus abominaciones que hicieron. Por tanto los consumí en mi furor. Ahora es diferente. Por eso hay que entender la casa, sus entradas, todos estos recovecos santos. Arrojarán lejos de mí sus fornicaciones y los cuerpos muertos de sus reyes, y habitaré en medio de ellos para siempre.
tú, hijo de hombre, muestra a la casa de Israel esta casa, y avergüéncense de sus pecados, y midan el diseño de ella. Y por eso estamos en esas medidas. Y las primeras que empezó aquí, en el 43 fue el altar. Y si se avergonzaren de todo lo que han hecho, hazles entender el diseño de la casa, su disposición, sus salidas, sus entradas, y todas sus formas, y todas sus descripciones, y todas sus configuraciones, y todas sus leyes, y descríbelo delante de sus ojos. ¿Para qué? Guarden. ¿Para qué hay que describirlo? ¿Para verlo y olvidarlo y empolvarlo y volver otra vez a boberías? No, para que guarden toda su forma y todas sus reglas. Una vez estudiamos aquí esas reglas de la casa. Ya Joanita lo subió a internet, lo pueden repasar y las pongan por obra. Esta es la economía, o sea, la ley de la casa. ¿Qué quiere decir? Casa es hogar, oiko. Que ahí viene hogar, oiko, eco, nomía, norma, ley, la economía divina. Ese es el arreglo administrativo del reino de Dios. Esta es la ley de la casa. Sobre la cumbre del monte, el recinto entero, todo en derredor será santísimo. He aquí que esta es la ley de la casa. ¿Y por dónde comienza? Estas son las medidas del altar. Por codos. El codo de a codo y palmo menor. Ya no es el codo normal estándar, sino el codo que se le añade el palmo menor, que son los 4 dedos a lo ancho. O sea, es un codo ya no de 45 centímetros, sino mucho más. Porque ya no estamos solo en la era de la iglesia. Aquí está hablando de las medidas acrecentadas del milenio. ¿Se da cuenta? Entonces, ese es el altar de Dios. Y ahí estamos. Entonces dice, empieza la base. Esa palabra es el hey. ¿Se da cuenta? Lo que aquí tradujo base, ese es el hey. ¿Ves? De un codo y de un codo de ancho. Aquí la traducción no quedó tan clara, porque realmente el ancho es un codo, pero la profundidad son un codo y un codo, o sea, 2 codos, que es lo que dice el hebreo aquí. Cualquiera que quiera venir y mirarlo acá, ahí aparece el uno y el otro, pero por lo menos ya sabemos de que el hey es la base primera, es como esa caja grandotota sobre la cual viene una un poquito más pequeña y un poquito más elevada. Entonces dice, y su remate por su borde alrededor de un palmo. Este será el zócalo del altar. Esa palabra zócalo es otra vez como decir la profundidad del altar. Ese es el hey, la primera parte. Luego describe en la segunda parte y la tercera, pero una parte de la primera de abajo está en el 14 y la otra parte en el 17. Entonces voy a leer ahora primero solamente sin mucho detalle, pero para ir viendo las bases. Dice, y desde la base del hey sobre el suelo hasta el lugar de abajo 2 codos. Esos eran el uno y el otro que aparecían en el 13, pero aquí no hubo consecuencia en la traducción y pareciera que fuera 1 en un lugar, en el 13, y 2 en el 14. Pero cuando lo ves en el hebreo, ves que ahí sí concuerda. Fue una cuestión de que es bien confuso en el hebreo para que se pueda traducir bien, pero muchos han intentado y por eso hay que revisar las distintas traducciones y analizarlas a la luz del hebreo. Es lo que he estado haciendo y se lo estoy resumiendo de manera muy rápida, solo con mi introducción. Entonces en el 10 ahí habla de la cornisa menor y la cornisa mayor. ¿Por qué? Porque cuando
sobre esa caja, digamos, del 14 por 14, se pone una de 12 por 12. Entonces, una vez que empieza desde la tierra hasta el primer escalón, donde pasa de 14 a 12, eso es una cornisa. ¿Ve? Esa es la cornisa inferior, porque después, cuando sobre la segunda parte se pone la tercera, hay otra cornisa, y por eso se habla de una cornisa mayor y de una cornisa menor, una de abajo y otra de arriba, porque si ven que son es como una pirámide, pero no así en línea directa, sino con un bloque y encima otro menor en cuanto a perímetro y encima otro. Y después en las esquinas se ponen los cuernos del altar y todo, pero vamos de a poco de abajo para arriba. Hoy estamos leyendo esto apurado porque estamos apenas en el rey. Entonces seguimos un poquito más. El 17, el descanso, le dice aquí. Ese es donde todo descansa, es la base, la palabra es la misma, es el pecho. ¿Ven? Dice que era de 14 codos de longitud y 14 de anchura, pero se dio cuenta que el otro, el anterior, en el 16, el altar, o sea, el que se ponía sobre el hey, era de 12 por 12, ¿se da cuenta? 12 codos de largo, 12 de ancho, cuadrado a sus 4 lados. Esa es la parte del medio, ¿se da cuenta? Pero esa descansa sobre una base, un descanso, un hey. Y en el 17, por eso dice que el descanso, el hey, era de 14 codos de longitud y 14 de anchura en sus 4 lados, y de medio codo el borde alrededor. Medio codo quiere decir un palmo mayor. Un codo es lo que va desde el codo hasta el dedo más largo, ese es un codo. Y un codo tiene 2 palmos, ¿se da cuenta? El palmo mayor es el dedo abierto, lo que se llama una cuarta. ¿Amén? Ese es el palmo mayor. Y el palmo menor son este ancho de 4 dedos. Entonces el codo del milenio es un codo normal, es el estándar, de la punta del dedo más alto hasta el codo, ese es un codo. Pero el del milenio es un codo y un palmo menor. O sea, no es un codo común, es un codo más grande, porque no puede seguir en la humanidad y la iglesia lo mismo en el tiempo de la iglesia y en el tiempo del milenio. Hay un avance, una maduración en Cristo. Ahí está la mano de Dios, ¿se da cuenta? Pero también se mide como si fuera 2 cuartas, ¿se da cuenta? Una cuarta es abierto y de ahí sube la otra cuarta, ¿se da cuenta? Entonces, por eso dice en medio codo es una cuarta o un palmo mayor. ¿Ven? Esas son las medidas bíblicas. De punta del dedo a la otra, del otro dedo como el brazo abierto, esa es una caña, un codo, un palmo mayor, un palmo menor. Esas son las medidas de ángel y de hombre, dice la Escritura. Entonces ahí el 17 dice eso: la base de un codo por todos lados y las gradas estaban al oriente. Pero ahora esto apenas es como para verlo de gran manera. Vamos a ver otros 2 versos más y después tenemos que seguir con el hey. Así que solo permítame 2, como decir, lo de hoy va a ser avance tipológico del altar de bronce, capítulo 4, hey, parte 1. Si Dios permite, después será hey, parte 2. Todavía ni siquiera pasamos a la parte de arriba, pero vamos a ver por lo menos 2 versos claves, 2 versos muy importantes. Uno está en Hechos de los Apóstoles. Ya estuvimos en Juan 1:29, ¿verdad? Ahora vamos, después de Juan, vamos a Hechos, el libro de Hechos, y vamos ahí al capítulo 2 de los Hechos, capítulo 2 de los Hechos, y vamos a ver el versículo. Voy a empezar desde el 22, pero es el 23
donde se ve el Hei, ¿no? Pero para tener el contexto inmediato y entender mejor el 23, empezamos la lectura desde el 22. Hechos 2:22 para llegar al 23. Varones israelitas, esta es la enseñanza de los apóstoles. Oíd estas palabras. Jesús Nazareno, que ese es el que fue inmolado, ¿verdad? Ese es el verbo encarnado, el Hijo el que está en el seno del Padre, salió del Padre, vino al mundo, se hizo hombre, vivió por el Padre. Ahí tenemos la segunda parte, como decir, el segundo codo sobre el primero, hablando en los términos del altar del tabernáculo. Entonces dice, Jesús Nazareno, ahora note el Hei aquí, varón aprobado por Dios. ¿Se da cuenta? Entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que ¿quién hizo? ¿Quién hizo? Dios hizo. O sea, la base del Hijo es el Padre, el sustento del Padre es el Hijo. El Hijo vive por el Padre, esa es la base. Maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de Él, como vosotros mismos sabéis, porque está hablando en Jerusalén, donde Él vivió. A este, o sea, al Hijo, note, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de quién? De Dios. ¿La cuenta? Por eso la tipología que la profecía anunciaba que Él iba a ser trasladado, que Él iba a morir, y para que Él muriera, el Señor puso a un traidor cerca, para que el traidor hiciera lo que Él quisiera y fuera responsable de hacer lo que hacía. Pero ¿quién era el que sabía y estaba moviendo todo? Nadie obligó a Judas, pero Dios sabía lo que haría Judas. ¿Se da cuenta? Entonces, el Hei, aquí la base, porque lo de Cristo ya fueron los hechos históricos, pero esos hechos históricos, dice aquí, dice entregado por el determinado consejo. O sea, Dios sabía que Él tenía que morir una muerte expiatoria, ser un cordero que quite el pecado, que iba a ser rechazado y traicionado. Y Dios sabía quién lo iba a hacer. Que hubiera podido hacer nacer a Judas allá en el jardín de Edén, o por allí en el último tiempo de la Revolución Francesa, pero no, nació en la ciudad de Iscariote. Iscariote se llamaba la ciudad. Y llegó donde Jesús, y Jesús desde el principio sabía que Él era diablo. Jesús sabía quién era. Yo sé que uno de vosotros me ha traicionado. Note, determinado, incluso la palabra es mayor. La palabra dice es determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Note, el consejo de Dios y el conocimiento anticipado de Dios. ¿Ven? Antes de todo ya Dios sabía. Esto fue escogido desde esa época. Y por eso dice, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte, para cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él, ¿ven? Veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún en mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Será el Espíritu de Cristo preexistente, obrando en David, de quien él iba a ser un hijo, linaje de David, pero ya era raíz de David, cuyo espíritu hablaba y se proyectaba, y por eso David
su vida era tan parecida como una tipología a la de Cristo, y lo vimos cuando estudiamos los hijos de Salomón. David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy, pero siendo profeta, ¿ve? Y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne se levantaría el Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, ¿se da cuenta? Viéndolo antes, dice, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual nosotros somos testigos todos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Y ahí sigue hablando. O sea, todo esto era el consejo determinado por Dios. Cuando Dios dijo, hagamos al hombre, ahí estaba la parte del Hijo. En ese hagamos estaba el consejo del Padre y su acuerdo, o el del Hijo por el Padre, y la realización del Hijo. Y luego la aplicación que haría el Espíritu Santo. Todo eso estaba escondido en hagamos al hombre, a nuestra imagen. Y por eso habla de consejo determinado. ¿Ven? Y la otra palabra que utiliza ahí es ¿cómo es que dice? Anticipado conocimiento. Y ahora pasemos, para terminar, ya son las 9, no queda sino iniciar a Primera de Pedro, que ya lo citamos de memoria, pero para que usted lo vea, lo marque, lo subraye, porque todo esto está en la base. Esa es la base. Antes de que existiera todo, antes de la fundación del mundo nos fue dada la gracia, antes de los tiempos de los siglos. Entonces ahora en el capítulo 1, versículo 19 y 20. Leo desde el 18. Desde el 17 para ver al Padre y para ver el Rey completo, ¿no? Desde el 17. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que, no de lo que hay que saber. Por eso es el Evangelio de la Luz, y esto hay que saberlo. Sabiendo que fuisteis rescatados. No, el andar nuestro está basado en el de Cristo, y el de Cristo está basado en lo anterior. Fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado antes de la fundación del mundo. Ese es el hecho, esa es la base. Ese es el fundamento, el descanso, la profundidad, la raíz. Destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado. Ahí ya viene la otra parte, a partir de la encarnación y la muerte. Entonces note, sobre la Trinidad descansa la encarnación, y sobre la encarnación descansa la expiación. ¿Se da cuenta? Esos son los 3 niveles de la verdad. Estamos conteniéndonos en el primero, manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios. O sea, creemos por medio del Hijo, porque es la fe del Hijo, no es nuestra propia fe, es la del Hijo, que viene de la palabra que habla. Quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Aleluya. Esa es
el descanso. Amén. Todo empezó en Dios. Lee la palabra, un cordero sin mancha, ya predestinado desde antes de la fundación del mundo. Ese es el carácter de Dios. Dios ya lo sabía todo, ya tenía esa carta escondida en la manga, sabía que habría una rebelión, sabría que Satanás había y que sería una miseria, pero eres una base suficientemente amplia sobre la cual descansa la obra de Dios por medio del Hijo y ahora por medio del Espíritu Santo, y entonces por medio de la Iglesia, y entonces por medio de los vencedores, hasta que Dios sea todo y todo en la nueva Jerusalén. Amén. Aleluya. Por hoy vamos a parar ahí, no terminamos lo demás, pero por lo menos ya, ¿verdad? Que se va haciendo luz. Señor, glorioso y maravilloso. Tú eres grande y precioso. Ah, Señor, ¿quién como tú? Esta es la roca eterna de nuestra salvación. Dios mismo vendrá y nos salvará. Cargará con nosotros y nos pasará por la muerte justa. La de Cristo fue injusta, la nuestra es justa, y tú la posibilitaste con Cristo. Y ahora nos resucitas con Él y nos asciendes y nos escondes en ti, en tu seno, Señor. Escondidos con Cristo en Dios. Escondidos arriba en el ariel, con Cristo en la parte intermedia, en Dios en el medio. Aleluya, Padre. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Gloria.